¿No vas a presentarte de A nuevo a las elecciones? a día de hoy que estoy hablando aquí contigo, ¿Has perdido a gente por el camino? claro, yo he perdido amigos por el camino, amigos muy allegados. ¿Qué pasó con las cuentas, nene, del Consejo? Vales más por lo que callas. La Magna ha marcado seguramente tu presidencia, ¿no? En este Consejo. Lo egoísta hubiese sido, me quedo de teniente hermano mayor con Mari Carmen, que fue la hermana mayor, que era mi tesorera, quedarme manejando los hilos por detrás. Con el obispo también ha habido desavenencias, digámoslo así. Bueno, el obispo, ¿Y qué es lo primero que harías si volvieras a ser hermano mayor del Cristo? no todo a nivel personal vale. Te afecta, claro que te afecta, leer cosas sobre ti que lo puede leer además tu mujer, tus amigos, tus seres queridos, tu familia, tu madre, pues no es agradable cuando además se lanzan cierta serie de mensajes o acusaciones que muchas veces son infundadas o no tienen sentido. ¿Te compensan? Bueno, pues ¿Tú crees que tu padre estaría orgulloso de ti? Lo has deslizado por ahí. ¿Te gusta Ángel Heredia como candidato a la presidencia de la Unión de Hermandades? Decidís prescindir, por ejemplo, de Paco Yesa después de tantos años de capataz, ¿no? entiendo que para él y para su familia fue muy doloroso, pero fue una decisión que la hermandad necesitaba en aquel entonces. Oye, dime la verdad, ¿el cartel de este año ha sido un encargo o no? El cartel de este año, ¿Te han ofrecido entrar en la política? Yo no sabía que eras un maestro de la guitarra. bueno, aficionado. ¿Te gusta? Sí, en mi época de estudiante aprendí primero con Manuel Lozano el Carbonero y José Luis Balao. Después estuve con Fernando Moreno, que es con el que más años estuve. Y bueno, pues después estuve haciendo mis pinitos en el Coro Alba, y montamos un coro, montamos un grupo y luego estuve con un coro de señoras mayores en Los Viñedos tocando. La verdad que bueno, es una afición. ¿Que nunca te había gustado dedicarte a ello? Sí, pero entendía que en Jerez, que es la cuna del flamenco y donde hay tantos grandísimos artistas de la guitarra, poco tenía yo que hacer para ganarme la vida con la guitarra y me dediqué a mis estudios, que fue lo que además creo que me ha venido bien. Pero es verdad que es una afición que tengo ahí. Cuando tengo tiempo, que ahora tengo bastante poco tiempo, le dedico mi rato, pero es verdad que es un hobby y una pasión que sigue estando ahí. ¿Qué estudiaste tú? Yo estudié Ingeniería Química en Puerto Real. ¿Cuál es tu mayor ilusión? Bueno, mi mayor ilusión es seguir siendo feliz con las cofradías de Jerez, seguir siendo feliz en mi ciudad de Jerez, disfrutar de mi familia, disfrutar de un buen rato con unos amigos. No tengo grandes aspiraciones, no soy una persona con grandes aspiraciones. ¿Te quedan ganas de seguir disfrutando de las cofradías? Bueno, entiendo que el que es cofrade de nacimiento y cofrade convencido siempre disfruta de una revirada o de un besamano o de un culto o de un retiro o, por ejemplo, la adoración a la cruz que hace el Colegio Montench en la Defensión, cosas así que te llenan, ¿no? Es cierto que cuando estás en primera línea, como me pasa a mí ahora, es difícil disfrutar de momentos bonitos, ¿no? Pero también te aporta momentos chulos, como puede ser la recogida del transporte, que lo disfruto delante del paso del Señor del Consuelo, cosas de esas. Entonces yo creo que el que es cofrade sigue y seguirá siempre disfrutando de las cofradías. ¿No te has quemado mucho todos estos años? Bueno, cuando estás... A nivel personal, digo. Cuando estás tan expuesto a la opinión pública hoy en día, ¿no? Y sobre todo a las redes, donde las personas opinan quizás con una cierta ligereza sin conocer la realidad o sin conocer cómo funcionan las cosas. Algunos lo hacen por lo menos dando la cara, ¿no? Y dando sus nombres, otros lo hacen con seudónimos o con perfiles falsos, pero creo que eso merma mucho y quizás estemos perdiendo mucha gente que podría trabajar por las hermandades por el miedo a las críticas, ¿no? Es cierto que lo que te digo, que no todo a nivel personal vale. Te afecta, claro que te afecta, leer cosas sobre ti que lo puede leer además tu mujer, tus amigos, tus seres queridos, tu familia, tu madre, pues no es agradable cuando además se lanzan cierta serie de mensajes o acusaciones que muchas veces son infundadas o no tienen sentido. Te merma, pero te puede más las ganas de trabajar
por las cofradías y por tu ciudad, por Jerez. ¿Tú eso cómo lo has gestionado? Esos mensajes que hacen daño, y no solo a ti, como tú has dicho, a tu madre, a tu familia, a tu mujer, ¿eso cómo lo has ido gestionando tú todos estos años? Bueno, yo venía ya de una hermandad muy populosa como es el Cristo, donde también tienes que bregar con ciertos comentarios de este tipo. Cuando uno está en un cargo de responsabilidad, al final tienes que tomar decisiones. Esas decisiones pueden caer bien o no pueden caer bien, pero son decisiones que hay que tomar. Lo que no se puede ser es tibio. Las personas que son tibios, o como bien se dice en Jerez, los bien queda, al final, más tarde o más temprano, la gente te descubre. Cuando tú tienes una línea y eres recto en tu forma de trabajar y tu proceder, no le vas a caer bien a todo el mundo. Esos comentarios, esas críticas, pues tienes que acostumbrarte a vivir con ellas, porque la gente, como te decía antes, opina muchas veces sin conocimiento de causa. Esto es lo otro, y opinan y no saben la realidad, y simplemente hacen el comentario por el que le han dicho, por lo que han escuchado. Entonces tienes que aprender a vivir con ello y saber tener una espalda medianamente ancha. Lo que pasa es que es verdad que no es agradable y tú lo puedes aceptar y lo puedes asumir, pero tus seres queridos o tus familiares lo entienden menos, ¿no? Y estoy seguro que tu madre o tu mujer más de una vez te habrá dicho, ¿esto te merece la pena? Claro, claro, eso, mi familia cercana, mis amigos, mis compañeros de trabajo, oye, ¿esto compensa? O sea, no, la gente que no está metida en nuestro mundo cofrade te dice, ¿y compensa tantas horas de sacrificio para encima ser criticado por gente que además, seguramente la mayoría de los que te critican no hacen nada por sus hermandades, sino que están sentados en su casa y son capaces de criticar lo que no saben ni conocen? ¿Te compensa? Bueno, pues cuando uno piensa que lo hace por el bien de sus cofradías, de sus Semana Santa y de su ciudad, creo que compensa. Si uno lo hace por su ego personal, no compensa, porque al final, más tarde o más temprano, cuando lo haces por ego, salta a la vista, ¿no? Pero cuando lo haces convencido de que lo haces por el bien común, yo creo que, bueno, al final Dios pone a todo el mundo en su sitio. Tú eres un tío valiente, o lo considero, y eso te conlleva a que te metas en ciertos charcos. Luego eso, ¿cómo lo gestionas, ¿no? ¿Tú crees que viendo a largo plazo todo lo vivido hasta ahora te compensa meterte en ciertos charcos por tu claridad en la forma de exponer las cosas? Quizás uno de mis defectos o virtudes, depende de cómo lo gestionemos o cómo lo queramos llamar, es que yo no me callo lo que pienso, al que se lo tengo que decir se lo digo, y creo que soy claro y transparente. A mí la gente lo que no puede decir, pues mira, tú no fuiste claro, tú me ocultaste la verdad, no. Yo te lo digo tal como es. Si te molesta, te pido perdón, que no tienes que entender, y si no te molesta, pues mejor, pero no te voy a ocultar nunca lo que pienso, ni lo que creo que debo de hacer, ni lo que creemos que debemos de hacer. Eso me ha traído muchos problemas, por supuesto, que me ha traído que en el camino he perdido algunas personas que pensaba que eran amigos y las he perdido, pues lo mismo no eran amigos. Porque cuando tú tomas una decisión de la índole que sea y le dices, oye, esto es así porque lo determina lo que sea, si no lo aceptan es porque no eran tus amigos o porque realmente no comprenden lo que tú le estás diciendo. Pero es verdad que, bueno, tienes que aprender a gestionar, tienes que aprender a tomar decisiones y saber que esas decisiones van a tener unas repercusiones a veces buenas y a veces criticadas, pero al final... ¿Has perdido a gente por el camino? Claro, yo he perdido amigos por el camino, amigos muy allegados, que ellos cometieron alguna serie de errores, ellos, no yo, pero por mi responsabilidad, tanto ahora como anterior, tuve que tomar decisiones con respecto a la ley que marca el cargo que ostentaba, se lo tomaron a mal, yo no tengo la culpa, el que ha cometido el error ha sido tú, lo que no te pretende es que yo cubra tu error haciendo yo otro error. Entonces, lo siento, pero ya somos mayorcitos. No vale el decir, es que yo, no, eso no vale. Entonces, a veces cuando estás en un cargo de responsabilidad tienes que tomar decisiones y esas decisiones tienen estas repercusiones, pero tienes que ser íntegro en ese aspecto. Y aún así, vales más por lo que callas. Por supuesto, yo mi obediencia se debe a muchos sectores y hay cosas que no se pueden decir porque soy políticamente correcto, lógicamente. Pero en este mundo de las cofradías y en Jerez todo se sabe, ¿no? ¿Te ha pasado más de una vez que has tenido conversaciones con hermanos mayores, con amigos de este mundo que después han trascendido? Sí, posiblemente. Los cofrades somos como somos, ¿no? Se dice, hay un dicho muy viejo que dice, eres más falso que un abrazo de un cofrade, ¿no? Un beso de un cofrade. Entonces, bueno, es verdad que a veces estás en un círculo y hoy el que es tu amigo, mañana por interés personal o por interés de posicionarse políticamente o de posicionarse laboralmente o por lo que sea, pues deja de ser tu amigo y todo lo que tú has tenido esa confianza
pues lo cuenta o lo filtra o lo dice. Entonces hay que ser muy prudente hoy en día en el mundo nuestro de las cofradías, por desgracia. Hay que ser muy prudente y bueno, pues la verdad es que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. ¿Tú naciste en el barrio de San Benito? Yo nací en Las Torres, en Jerez, en Las Torres, enfrente del hospital, pero a los 5 años nos mudamos a San Benito, justo a la rotonda que está enfrente de la Andrés Benítez, de Albas Núñez. Allí me crié desde los 5 años hasta los 26, 27 que nos mudamos a la zona de la calle Caracuel. Y desde entonces vivo allí y ahora cuando me casé también vivo allí. ¿Y cómo recuerdas esa infancia allí en el Bueno, polígono? yo he sido muy feliz, yo he sido un niño muy feliz donde estaba en un colegio maravilloso que era el Colegio de los Marianistas, donde disfruté muchísimo, marcó mi personalidad, la disciplina de los marianistas de aquel entonces no es la de hoy en día, por desgracia, porque ya hoy en día los padres de niños en el colegio nos hemos convertido en malos padres, entre comillas, porque no dejamos que los profesores eduquen como nos educaban a nosotros, ese respeto a los profesores. Yo sigo viendo por ahí profesores míos y les sigo llamando don Manuel o don tal, ese respeto que había en el Pilar cuando llegaban los profesores, que se escuchaba el silencio, creo que esa parte la hemos perdido un poco y luego la felicidad que había antes. Hoy en día tenemos niños que están, bueno, y los mayores también, estamos todo el día conectados al móvil, que si no WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, que si no un juego, que si no esto, que si no lo otro, TikTok. En mi infancia yo iba al colegio, después jugaba abajo con los compañeros del bloque o los vecinos, al fútbol, al baloncesto, lo típico, ¿no? Mi infancia luego todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, mi vida era en la hermandad. Mi padre era miembro de junta de la hermandad cuando yo crecí y mi vida ha sido siempre entre mi colegio de los marianistas y la hermandad del Cristo en San Telmo. Tu padre es el que te inoculó, ¿no? En Sí, vena sí, al Cristo de la Aspiración. Nosotros, cuando mi padre entró cuando joven, con 16, 17 años en la hermandad, pues era la típica, mi abuelo era hermano, pero era la típica familia que iba solo a cargar. Pero con 17, 18 años mi padre empezó a frecuentar la hermandad, se fue involucrando, se fue metiendo en juntas de gobierno. Bueno, no llegó nunca a ser, solo fue miembro de junta, nunca llegó a ser un cargo de responsabilidad por su falta de preparación en aquel entonces. Y me inoculó eso. De hecho, yo tengo ahora este año en marzo, el lunes santo, que es mi cumpleaños, 49 años. El año que viene cumplo 50. Aparte de que mi hermandad me dará la medalla de oro de los 50 años, se cumple 50 años que la primera cuadrilla de costaleros de palio, porque la primera cuadrilla de costaleros de misterio fue la de las Angustias, pero la primera cuadrilla de hermanos costaleros de palio fue la del Valle y la sacó mi padre en aquel entonces y dio la casualidad que yo nací 8 días antes y mi mano fue la que levantó la primera vez la Virgen del Valle para salir, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy ligado a mi hermandad, tanto a la Virgen como a San Juan como al Cristo, desde que nazco. Entonces, bueno, mi ADN es Cristo de la Aspiración. Bueno, tu padre fue cargador, ¿no? Mi padre fue años, capataz del palio, cargador del Cristo, cuadrilla del Cristo. Él desempeñó muchísimas labores allí en la hermandad y trabajó mucho por y para la hermandad. Lo que pasa es que quizás en la época en la que él vivió era mucho menos conocido que yo, o quizás yo he tenido mucho más proyección por el momento, por mi preparación, por mis formas de ser, por lo que sea, pero es verdad que bueno, de ahí me viene mi raíz de devoción y de amor al Cristo. ¿Es tu referente? Sí, además con mi círculo muy cercano, sobre todo con la Junta de Saliente mía del Cristo, se lo decía, o sea, porque yo al final he sido hermano mayor, hice la obra que hice en San Telmo, se hizo con mi Junta el aniversario de la 425 aniversario, pero siempre he dicho que jamás llegaré a ser la imagen que fue mi padre en mi hermandad. Es mi referente y jamás llegaré a hacerlo todo lo que él consiguió, aún así de todo lo que nosotros hemos trabajado por y para la hermandad en estos nuevos 15 años que llevamos allí currando, pero jamás llegaré a ser lo que él fue, sí. ¿Por qué crees eso? Bueno, porque quizás siempre el que es perfeccionista como yo jamás está satisfecho con lo que ha hecho. Nosotros en las juntas de gobierno que planteamos hicimos cosas, que algunas cosas salían bien, otras cosas no salían bien, lógicamente, eso va a depender del criterio de la persona que lo escuche o que lo piense, pero se hicieron muchas cosas por la hermandad, de hecho se estabilizó los problemas de humedades y de consolidación de todo lo que es el templo y las instalaciones antiguas para muchos años, pero siempre se te quedan cosas, entonces yo soy muy perfeccionista y siempre se me quedan proyectos, igual que ahora, ¿no? Mi labor del consejo, me voy, pero se quedan cosas por hacer y cosas que se podían haber hecho. Entonces, cuando eres tan perfeccionista, siempre se te quedan cosas y siempre dices, oye, pues hubiese hecho, oye, pues mi padre hizo esto, yo hice esto. Entonces, yo soy muy perfeccionista en mi trabajo y soy la persona más autocrítica de mi trabajo.
¿Tú crees que tu padre estaría orgulloso de ti? Sí, entiendo que sí, entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque además yo estaba muy ligado a él, lo conozco perfectamente y lo conocía perfectamente y creo que está orgulloso de todo lo que se ha trabajado, porque sabe que yo he trabajado en la época de mi hermandad, he trabajado por y para mi hermandad sin buscar nada a cambio, y en mi época de ahora del Consejo he trabajado por y para la Semana Santa, pensando siempre en los cofrades de Jerez y nada personal. En el Cristo de la Aspiración fuiste hermano mayor y, como tú dices, hiciste proyectos importantes, pero has tenido también etapas, ¿no?, imagino que complicadas de gestionar. Yo me acuerdo como cofrade de aquella época en la que decidís prescindir, por ejemplo, de Paco Yesa después de tantos años de capataz, ¿no? Aquello te supuso también a nivel personal un trance complicado, ¿no? ¿O no? Bueno, lo que te decía antes de las decisiones. Me tocó una decisión de entrar primero a una junta de gobierno con un hermano mayor joven, con gente joven para dar un paso evolutivo en la Hermandad del Cristo. Creo que la Hermandad del Cristo es una hermandad grande y siempre será una hermandad grande, pero necesitaba un cambio cofradiero que le dimos, más a cofrades. Ese cambio se hizo. En la primera legislatura estuvimos con Paco, en la segunda ya prescindimos de Paco delante de los martillos. Hombre, una decisión, prescindir de un capataz que lleva 29 años no es una decisión fácil. Hoy en día es verdad que no tenemos relación como la que teníamos antes, pero nos felicitamos los santos por WhatsApp, hablamos de vez en cuando, bueno, pues tenemos una cierta, casi, por lo menos, conversación entre ellos. Entiendo que para él y para su familia fue muy doloroso, pero fue una decisión que la hermandad necesitaba en aquel entonces y se decidió, y era una cosa además que llevaba muchos años la hermandad diciéndose que Paco, bueno, me tocó a mí tomar esa decisión, pues se decidió por el bien de la cuadrilla. Hoy en día la cuadrilla del Valle es una de las cuadrillas, desde que en el 77, como te digo, empezó con los Ángeles del Valle, después pasó por Francisco González, que también fue un buen capataz, Paco Yesa, que fue uno de los, para mí, yo siempre lo diré, Paco Yesa ha sido de los mejores capataces de palio y de capataces que ha tenido Jerez, pero hacía falta un cambio evolucional, o esa revolución temporal. Después llegó Raúl Vázquez y ahora mismo están Carlos Valles y Jorge Verdugo, y la cuadrilla del Valle este año yo he estado en la igualdad, pues yo sigo muy ligado a mi hermandad en muchos actos, entre ellos temas del palio, y este año se han quedado 50 personas fuera con 110 que ha calzado el palio, un palio de 35 costaleros, casi 3 cuadrillas. Entonces, bueno, la cuadrilla del Valle está en toda la cima. La figura ¿Crees de que era una decisión era acertada en ese una momento? decisión necesaria en ese momento, dolorosa, por supuesto, que me trajo personalmente tener un distanciamiento contra Paco, una persona que yo admiraba de joven, porque yo me he criado a los pies de mi hermandad, y Paco era ese gran capataz del Valle, esa persona instruida en los mundos de los martillos, cuando los martillos no eran los de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, para mí supuso un cisma de perder una amistad, que ya digo que poco a poco no es que volvamos a tener la misma, lógicamente, porque ese daño está hecho. Yo además lo hablé con él por WhatsApp y le dije que entendía, que me pidiese perdón, que ese daño está hecho, pero sí es verdad que tenemos una cierta cordialidad, ¿vale? Pero una decisión que había que tomar a nivel de hermandad, y creo que esa evolución ha venido bien para que la cuadrilla del Valle haya dejado de ser esa cuadrilla solo de hermanos, solo del Valle, ser una cuadrilla de hermanos, por supuesto, porque nuestros estatutos marcan que sean hermanos, pero que sean esa palabra que, bueno, es la de costaleros de oficio que hay hoy en día, ¿no? Que se vayan por muchas cofradías. Pero era un momento que había que hacer esa decisión. Otro momento complicado que tuviste que atravesar como hermano mayor fueron las obras de San Telmo. Sí, ahí quizás podía haber hecho como, bueno, pues como se suele hacer, ¿no? Que es mirar para otro lado y decir, bueno, yo estoy 4 años, si no me pasa nada, paso para adelante, hago mis 4 actos, mis 4 cosas, y esto se queda ahí. Ya en la época anterior, la junta que estuvimos anteriormente, que nos tocó coronar a la Virgen, ya vimos los problemas de la techumbre de San Telmo, pero estando ya inmerso en mi propia junta, en mi segundo año, descubrimos que la techumbre estaba muy tocada, que había un ataque de termitas y de xilófagos muy gorda, que atacaba ya no solo al techo, sino que bajaba a los muros, a las vitrinas, y que iba poco a poco atacando a toda la zona de madera de la hermandad. Hubo que tomar esa decisión. Quizás nos movió el destino, la diosidad, para que estuviésemos allí y fuésemos esa junta joven, fresca, con ganas de trabajar para tirar para adelante, que estamos hablando de una obra que llegó a rondar los 480.000, 490.000 euros, que se quedó un piquito pendiente de pagar, por supuesto. Eso se reconoció en el Cabildo de Hermanos, y bueno, es que no hubo más. En 3 años se hizo esa obra salomónica y se pagó casi entera, al 80 y tantos por ciento, 90%. Entonces, bueno, nos tocó afrontarlo y apretar los dientes y tirar para adelante. Y a consecuencia de eso, el obispo de entonces, José Mazuelo,
por un asesor legal, ¿no? Incluso la hermandad. No, después de nosotros entra otra junta de gobierno y en esa junta de gobierno suceden ciertas historias. Yo, cuando dejo de ser hermano mayor, en esa junta que entra me proponen entrar en los cargos que pudiese, como que quisiese, dejarme que diga esa palabra, pero yo entendía que en aquel momento me tenía que desvincular de la hermandad para oxigenarme yo y que la hermandad se oxigenase de mí, porque era dependiente de mí, ¿no? Y yo de ella. Entonces eso no era bueno y decidí dar el paso atrás. Estuve 2 años de sequía y fue cuando decidí presentarme presidente, ¿no? Entra otra hermana mayor y al segundo o tercer año también es cierto que sus circunstancias personales tienen ciertos problemas personales. Después viene la pandemia, que eso también hizo mucho daño a muchas cofradías, y ahí, bueno, pues sucede una serie de cosas, y entonces cuando el obispado monta una gestora mal llamada, porque no llega a ser gestora, transitoria para los 2 últimos años o el último año para abrir el proceso electoral. Bueno, pues se hizo, y ahí se hizo creo que una cosa que se debe hacer en muchas hermandades, porque hoy en día hay que profesionalizar el tema fiscal y contable de las hermandades, y lo que se hizo fue bueno, pues contratar a una empresa fiscal y contable externa que llevase el tema de tesorería, y bueno, creo que eso es una buena labor que hizo esa Junta de Gobierno, que hizo el Obispado, y me parece fenomenal, pero fue en la Junta siguiente a la mía. ¿Y cuál fue tu momento más feliz como hermano mayor de tu hermandad? Bueno, es que verás, cuando tú trabajas por tu hermandad, momentos felices, a verlos hay muchísimos, ¿no? Pero quizás hay muchos, ¿no? 425 cuando sacamos al Cristo emulando esas imágenes antiguas con el faldoncillo largo, el paso primitivo que mucha gente vieja del barrio nos decían, esto es lo que yo recordaba de chico, sobre todo también la vuelta a San Telmo, ¿no? Yo creo que llevarte a tu hermandad no es fácil, no es fácil, hoy en día tú lo piensas y no es fácil. Llevarte a tu hermandad al exilio, a San Francisco, aunque allí estuvimos en la gloria, y de aquí quiero agradecer tanto a la hermandad de San Francisco como de las 5 llagas, como que estaba Juan Lupión como hermano mayor, como en la gloria Juan Salido, que era el cura, el prior de la orden franciscana en aquel entonces, que nos abrieron las puertas, nos trataron maravillosamente. Pero te llevas a tu hermandad al exilio, tienes que trabajar por buscar fondos para restaurar tu hermandad y tu ermita, y cuando vuelves, ¿no? Pero es que además es que fue tan grande la apuesta, porque ya no solo restauramos la ermita, sino que hicimos la ermita, las salas anexas, la Casa Hermandad Antigua, al Cristo, a la Virgen, a San Juan. O sea, ya revisamos todo y restauramos todo y rehabilitamos todo. Quizás la vuelta a casa es decir, ya estamos en casa, y hoy en día cuando llego a San Telmo muchas veces digo, esto se hizo y esto está aquí ya para muchos años, ¿no? Creo que esa es la mayor satisfacción, y que además no necesito que nadie me aplaude ni busco el aplauso de nadie, sino que simplemente es la satisfacción personal de mi equipo que me tocó dirigir y el mío, de decir, esto está hecho para muchos siglos, ¿no? Y además documentado cómo está hecho. ¿Y piensas volver alguna vez a dirigir tu hermandad? Bueno, yo no he perdido, como te he dicho, no he perdido el contacto ni siendo presidente, ¿eh? Me gusta ir en los previos del Trido a ayudar a montar el equipo de mayordomía el altar de culto. Hoy precisamente estaba hablando con el mayordomo para ofrecerme para trabajar con él montando el quinario. Me gusta montar el paso de palio. Me gusta estar en contacto y, si Dios quiere, cuando deje de ser presidente, pues volveré a tener esa rutina que perdí de ir 1 o 2 veces por semana a mi hermandad y tener ese contacto y ese trabajo continuo con la gente de mayordomía, ¿no? Si volveré o no volveré, bueno, se quedaron muchos proyectos por hacer, lo que Dios me mande. Si Dios me marca las señales de volver, pues volveré, y si no, yo creo que estoy satisfecho con lo que he hecho, tanto en un lado como en otro. ¿Y qué es lo primero que harías si volvieras a ser hermano mayor del Cristo en tu hermandad? ¿Qué es el primer proyecto que dirías, esto que tengo que hacer? Hay varios proyectos que se quedaron en el tintero. El primero, el principal y más gordo, que era el proyecto con el que nos presentamos a Junta de Gobierno. Aquel grupo era restaurar el Paso de Palio. El Paso de Palio del Valle está muy tocado, sobre todo su manto, ha sufrido muchísimas mojadas, muchísimos tratos inadecuados de intentar de limpieza, y uno de los grandes proyectos sería restaurar y rehabilitar el Paso de Palio del Valle, y el siguiente terminar la obra de la ermita, que se quedaron 2 cositas, y la idea era conseguir que eso fuese algún día el santuario o la Basílica del Cristo de la Aspiración, ¿no? Que creo que por devoción, por historia y por fuerza de imagen, creo que se merece ser la Basílica del Cristo de la Aspiración o el santuario del Cristo de la Aspiración. Llega el momento en el que decides dar el paso y presentarte a la Unión de Hermandades. ¿Eso es algo que tú como cofrade ya tenías pensado desde hace años? ¿Es algo que valorabas? ¿O te empujaron en algún momento y dijiste vamos allá?
Bueno, fue un cúmulo de todo, ¿no? Ya te digo que me quise desconectar un poco lo egoísta hubiese sido, me quedo de teniente hermano mayor con Mari Carmen, que fue la hermana mayor, que era mi tesorera, y me quedo de teniente hermano mayor y soy yo el mayordomo, el hermano mayor en la sombra. O el mayordomo, que también incluso me ofreció porque me gusta la mayordomía. Pero eso hubiese sido lo egoísta y quedarme manejando los hilos por detrás. Me quise desconectar por dejar fluidez a la hermandad y por dejar fluidez a mi persona. Y llegó el momento en que entre una cosa, el estar ansioso de seguir trabajando, porque era una persona joven, estamos hablando que tenía 43 años, ganas de trabajar por tu Semana Santa, Dionisio, con el que yo trabajaba en distintas parcelas, ya no quería seguir. Bueno, pues presentamos la candidatura, luego surgió la candidatura de José Luis Sánchez, después la de Antonio Iesa. Bueno, ya estábamos lanzando la nuestra y surgió, pues, bueno, conversación con varios amigos cofrades. Oye, Quillo, yo necesito hacer algo, me gustaría trabajar. Quillo, ¿por qué no te presentas a presidente? Bueno, pues lo decidimos y montamos un equipo y, bueno, pues la verdad es que el equipo ha funcionado y el equipo, de hecho, sigue estando hoy en día al 100% y no continuamos porque la verdad es que nos apetece dar un parón y descansar, pero el equipo estuvimos reunidos estos días atrás y la verdad que seguimos con mucha energía y con muchas ganas. Lo acabas de decir, ¿no vas a presentarte de nuevo a las elecciones? A día de hoy que estoy hablando aquí contigo, no me apetece seguir, me apetece dar un parón en mi vida, dedicarme a mi familia, a mi trabajo y a mi persona, y después el futuro Dios dirá. Tu mujer te lo agradecerá también, ¿no? ¿O no? Como aquel día del cartel, o no, porque yo no sé estar en mi casa. Date cuenta que yo entré en Junta de Gobierno con 27 años en el Cristo, cuando entramos con Antonio Iesa, que hicimos la coronación del Valle, y desde entonces que no he parado lunes, miércoles y viernes, era en el Cristo hasta que dejé de ser hermano mayor, lunes, miércoles y viernes fuera de casa, después en el Consejo, pues imagínate la agenda de un presidente del Consejo. Es que te absorbe, ¿no? Sí, te absorbe totalmente. Yo, de hecho, lo primero que tuve fue a la secretaria Mercedes Aleu y a Rocío del Ojo, que han hecho un trabajo fabuloso, como todos mis consejeros, pero ellos llevan la agenda. O sea, la gente dice, la agenda del presidente, como el que tú eres. No, es que necesitas que alguien te lleve la agenda, porque la batería de mensajes de hermanos mayores, de hermandades, de actos, de ayuntamientos, de estos, que te invitan a estar presentes, tienes que gestionarlo porque tú representas a la institución. Y como persona que representa a la institución, si no estás tú, tendrá que estar tu vicepresidente, o tu segundo, el tercero, el cuarto, pero tienes que estar en todos estos sitios, entonces necesitas una agenda. Pero ya te digo que no sé cómo lo gestionaré, no sé en qué me meteré otra vez. O sea, que en algo te vas a meter en algún lío. En la Navidad, por ejemplo, ha sido muy complicada porque yo es lo que te digo, no estoy acostumbrado a estar en mi casa más de 2 días seguidos por la tarde, algo tendré que inventar. O me volveré a mi hermandad para estar ahí a gusto, disfrutando, montando cosas. Pero ya te digo que ya es una vida que he aprendido a llevar y, bueno, pues tendré que gestionar, ¿no? ¿Te han ofrecido entrar en la política? Sí, todos los colores, habidos y por haber. Pero creo que hay que ser prudente y pensar mucho las cosas. A nivel político, la gente que se lanza a decir yo quiero ser, yo he sido presidente o he sido hermano mayor del Cristo porque sabía cómo funcionaba la hermandad del Cristo. Y fui tesorero, estuve trabajando con mayordomía, con secretaría, sabía cómo funcionaban todos los estamentos. Me presenté a hermano mayor. Cuando fui hermano mayor colaboré en todas las comisiones de Dionisio y sabía cómo funcionaba un consejo por dentro y me presenté. Para ser político y trabajar por tu ciudad, ganas, por supuesto por ganas. A Jerezano, o sea, te seduce la idea. A Jerezano no me gana nadie. Yo he trabajado en Tarifa y en Barbate muchos años y ahora estoy destinado a un Arco y bueno, Arco es que está cerca de Jerez, pero cuando llegas a tu ciudad es como si te sientes, yo me siento muy jerezano, a mí me gusta Jerez en todas las épocas del año, hasta en verano, me gustan todas las épocas del año y trabajar por tu ciudad te seduce, claro, porque trabajar por tu ciudad es hacer que tu ciudad sea más grande o aportarle algo a tu ciudad, devolver a tu ciudad algo que te ha dado de ser feliz, ¿no? Pero te digo que hay que saber cómo funciona y yo ahora mismo no sé cómo funciona la política. Hoy en día hay que tener una espalda muy ancha para aguantar las críticas y las cosas y ahora mismo te digo que ahora mismo no tengo aspiraciones a eso. El que las tenga yo se las respeto, pero a día de hoy en la fecha en la que estamos, ni tengo decidido que voy a seguir en el Consejo, ni tengo decidido meterme en política. No sabe ni siquiera ni qué color político tirar. Bueno, de Izquierda Unida, perdóname, yo respeto a la gente de Izquierda Unida no me veo, pero es verdad que, bueno, no tengo simpatía por ningún partido. Yo tengo tendencias más bien a la derecha, lógicamente, pero
pero no tengo apetencia ningún. Es que no tengo apetencias políticas. Me llevo muy bien con la gente del PSOE, me llevo fabulosamente con el gobierno actual, con María José García Pelayo, me llevo fenomenal, pero también me llevo muy bien con Antonio Fernández, que lo conozco de hace muchos años, y Ignacio Soto, que iba en mi equipo del Consejo. O sea, me llevo muy bien. Es verdad que con la gente del PP, bueno, es que me llevo bien porque me ha tocado trabajar 5 años. María José trabajé antes cuando estuve en el Hermano Mayor del Cristo. Nos conocemos ella es amiga de mis hermanas, yo soy amigo de su hermano del colegio. O sea, tengo muchísimo feeling, pero no tengo apetencias políticas. Es que al día de hoy no tengo apetencias políticas. Y sabiendo que tu cargo puede ser un trampolín para la política, o sea, ya lo hemos visto con Dionisio Díaz, por ejemplo, ¿no? No, yo O sea, respeto, el presidente del Consejo siempre... Yo respeto a Diony, al que aprecio mucho. Hemos trabajado juntos y tenemos muy buena sintonía. Lo aprecio mucho y respeto la decisión que tomase. Yo ya le digo a día de hoy, oye, que lo mismo mañana pasado me ofrecen X y digo, ostras, pues me interesa o no me interesa. Pero a día de hoy te digo que no tengo apetencias políticas y respeto la decisión que tomó Diony. Y vamos, de todas maneras, bueno, son decisiones personales que hay que respetar, ya está. La Magna ha marcado seguramente tu presidencia, ¿no?, en este Consejo. Bueno, la Magna se hizo porque había ganas de hacer una Magna Mariana, igual que se hicieron muchas cosas. Es un antes y un después en el Consejo, pero es verdad que unió mucho en su día a los hermanos mayores. Después hemos tenido las historias que hemos tenido, pero al Consejo, como grupo, lo unió muchísimo y de hecho seguimos siendo esa gran piña gracias a la Magna. Fue un evento muy bonito en el que apostamos mucho, trabajamos mucho, se hicieron eventos muy bonitos y luego la Virgen estuvo presente en toda la ciudad, porque quién iba a decir que por las torres, por el Parque Atlántico, etcétera, etcétera, iba a haber vírgenes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que os recupera Remedio bajo palio, hermandades que hoy en día ya están haciendo proyectos de palio gracias a esa Magna, ¿no? Entonces yo creo que fue un hito para la Semana Santa de Jerez. ¿Pero crees que fue poco reconocido o desagradecido el trabajo que hicisteis por la Magna? Porque eso lleva un trabajo importante. Sí, eso... Más acertado o menos acertado, según en qué cosas, pero... Eso se llevó un trabajazo, lógicamente, pero que fue reconocido o no fue reconocido, esto es como todo en la vida, tú tienes que hacerlo convencido de que estás haciéndolo por el bien de tu ciudad y por el bien de tu Semana Santa. La gente después te lo reconocerán o no te lo reconocerán, allá ellos, pero se trabajó, salió para adelante, con sus luces, tal, se trabajó y yo creo que yo creo que ahora mismo estamos tan cerca de la Magna que todavía no se ha sido consciente de la gran Magna que tuvimos en Jerez, no creo. ¿Qué pasó con las cuentas, nene, del Consejo? Bueno, realmente las cuentas no pasaron nada. Las cuentas, es lo que te decía antes, lo que pasa es que opinar desde detrás de un ordenador sentado en su casa sin conocer es muy fácil. Las cuentas del Consejo fueron aprobadas por los hermanos mayores por unanimidad, tanto las del Consejo como las de la Magna. Ahí están las actas. O sea, que el que tenga dudas, ahí están las actas aprobadas. Las actas son una documentación que redacta el secretario y que aprueban los hermanos mayores en la sesión siguiente, con lo cual eso es ley, punto. Eso fueron aprobados por unanimidad. Se leyó un informe del Gabinete Jurídico del Obispado, no se leyó el informe, a los hermanos mayores no se le leyó el informe del auditor, que un auditor lo que hace es una serie de recomendaciones donde se detectan una serie de anomalías para corregir esas anomalías para que no haya un problema. Pero no es un juez ni está determinando si hay un error o no hay un error. Lo que te dice, oye, hemos detectado una serie de anomalías que usted tiene que corregir para, en el caso de que venga un inspector, no tenga usted problemas con esto. Perfecto. Justo ya un año antes de que esa auditoría se sacase, ya el Consejo estaba trabajando con una empresa de asesoría fiscal y contable, que es la misma que trabajaba en el Cristo. La misma que trabajaba en el Cristo. Claro, es que yo soy del Cristo. Entonces mi referencia es mi hermandad del Cristo. Y además el hermano mayor actual de la hermandad del Cristo es Jesús Rodríguez, que es decano del Colegio de Abogados, o fue decano del Colegio de Abogados. Pues si él me dice estos son los mejores, pues yo me fío de él, lógicamente. Se contratan a estos señores, empiezan a gestionarnos la contabilidad del Consejo, con lo cual tenemos una tranquilidad absoluta de que todo se está haciendo legal y una transparencia. Cuando surge este movimiento de hermanos mayores diciendo que las cuentas, no sé qué, nos quedamos totalmente atónitos. O sea, diciendo, señores, la habéis aprobado, está ratificada, está por mayoría absoluta y las cuentas están auditadas. Y lo único que dice es que hay una serie de anomalías que hay que corregir. Aún así se lleva a un pleno un poco extraño que se tiene que esforzar a hacer y las cuentas siguen ratificadas por los hermanos mayores. Entonces entiendo que este episodio de las cuentas ha sido más una historia que alguien ha querido enturbiar, no sé para qué ni con qué motivo. Hubo un grupo de hermanos mayores que fueron a los medios de comunicación, ¿no? Incluso, y que después votan a favor, ¿no? Ellos votaron en contra, pero entiendo que la mayoría es soberana, porque esto es como todo en el mundo. A mí me puede gustar Pedro Sánchez o no, ¿me entiendes?
pero si el pueblo lo ha votado, pues me lo tengo que zampar 4 años. ¿Que lo está haciendo mal? Sí, pero yo me lo tengo que zampar. ¿Que el hombre está llevándonos a la ruina? ¿A España? Sí, pero es que lo que ha votado el pueblo. Yo no soy nadie para quitarlo, pues esto es igual. Los hermanos mayores han votado las cuentas aprobadas. Hubo un grupo de hermanos mayores que fueron al obispado, el obispado les dio la oportunidad de reaprobar unas cuentas. Es que además es algo que jurídicamente no tenía fundamento, que me lo decían los hermanos mayores que son juristas. Me decían, algo que está aprobado por unanimidad y ratificado por nosotros, ¿cómo se va a volver a ratificar? Pero aún así tuvimos que hacerlo y se ratificó con una mayoría. Es que ya no hay más nada que hablar. Y además con una empresa que está llevando la contabilidad y con una empresa que va a presentar una auditoría. O sea, voy a ser el único consejo en 80 años que nos vamos a ir del consejo con las cuentas auditadas en nuestros 5 años. O sea, jamás nadie podrá inventar nada que falta, ni siquiera un euro, porque todo está auditado. O sea, que la tranquilidad y la transparencia con la que se vaya este consejo es abismal. Con el obispo también ha habido desavenencias, digámoslo así. Bueno, el obispo, con él lo pasa que ahora mismo está atravesando una época de salud un poco delicada, y la verdad es que la relación ahora mismo no es que esté ni mal ni bien ni nada, sino simplemente es que apenas nos vemos, porque nos vemos nada más que dar todo el adiós, porque el hombre la verdad que está un poco metido, digamos, en su casa, porque está bastante fastidiado. Desde julio para acá ha tenido varias intervenciones y el hombre pues está bastante fastidiado. Simplemente entendemos que no es lo mismo cuando él llegó, que quería conocer todo, allá ahora que conoce y está un poco más trabajando dentro de su despacho. Entiendo que al principio su legislatura, pues que coincidió con nuestra llegada, quería conocer todo, entonces estaba todo el tiempo en la calle. Pero no es que nos llevemos ni mejor ni peor, simplemente que es que nuestra relación ahora mismo, pues por su tema salud y por su tema laboral, pues entiendo que es menos fluida que la de antes. ¿No ha sido entonces el obispo el causante de que Nene no se vuelva a presentar a la Unión de Hermandades? No es el obispo en sí, quizás un poco el ambiente, ¿no? Tú dices, oye, pues me merece la pena seguir 5 años después de haber hecho esto, el otro, habernos hartado de trabajar, y quizás, pues que venga otro, quizás con más ideas, con más. Hay personas que tienen ganas, por lo visto, ¿no? Hay gente que están haciendo un equipo que tienen ganas y que parece que van a, bueno, pues a clarificar todo, a volver más espiritual a las hermandades, pues lo dejamos que ellos trabajen y me parece bien. Si esto, lo bonito de esto es que todo el mundo puede llegar y hacer su apuesta, su trabajo, o poner su granito de arena, y ya está. El futuro dirá, y el futuro dirá si volveremos, no volveremos, y ya está, no pasa nada. Lo has deslizado por ahí. ¿Te gusta Ángel Heredia como candidato a la presidencia de la Unión de Hermandades? Bueno, yo no tengo que valorar a Ángel Heredia, lo tienen que valorar los hermanos mayores. Yo a Ángel lo conozco de hace muchos años. Lo conozco de círculos del Opus, porque a pesar de que yo no vaya diciendo que soy del Opus, pero yo he estado en muchos círculos del Opus, tenía hasta mi director espiritual, don Ignacio del Opus, pero bueno, porque llegó un momento que dije, yo aquí no termino de encajarme, vuelvo a mi hermandad, que puedes llevar las dos cosas, por supuesto. Yo con Ángel me llevo fenomenal, con su grupo hay gente que son incluso socios de la caseta que fundamos nosotros en la feria, y no tengo nada contra el personal, por supuesto. Simplemente él ha hecho su equipo, yo lo respeto, y los hermanos decidirán. Cada uno es libre de presentar su equipo y cada uno es libre de exponerse públicamente a esto y que la gente opine sobre ti. Ya está. ¿Le has aconsejado algo? No le he aconsejado, porque quedamos un día quedado en que me iba a llamar para hablarme del proyecto y tal, y bueno, pues no he recibido la llamada, con lo cual no podía aconsejarle ni nada, pero bueno, yo entiendo que él, que además lleva gente en su equipo que han estado en otros consejos y tiene gente cercana que han estado en otros consejos, está más que aprendido, ¿no? Oye, y se te queda en el tintero varias cosas, entiendo, de tu consejo. ¿La carrera oficial es una de ellas, la de subir por cruces? ¿Es algo que tú querías haber hecho? Sí, Cruces se queda, pero Cruces era enviable este año por el tema de la obra, y bueno, pues yo creo que eso, bueno, pues lo abordará o bien Ángel, o bien el presidente que entre después de Ángel, o quien sea, y yo creo que es una cosa que además los cofrades jerezanos lo están solicitando, igual que se solicitó el Sábado Santo, o volver a tener una magna, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el consejo que sea, pues pedirá ese momento y se volverá a recuperar. Pero es verdad que se quedan cosas en el tintero, que lo mismo en el futuro se harán. El evento este de los jóvenes, ¿no? El evento de los jóvenes, que estaba casi conseguido, pero bueno, se quedó ahí en el tintero, y se volverá a trabajar, o bien el consejo de Ángel, o de X, o el que se presente, o el que entre, o volveremos nosotros, no lo sé. Oye, dime la verdad, ¿el cartel de este año ha sido un encargo o no? El cartel de este año fue una imposición del cartelista. Cuando nosotros planteamos en el mes de agosto, finales de agosto, principios de septiembre, que empezamos a reunirnos otra vez, porque además con la historia esta de
de los hermanos mayores, tuvimos que reunirnos casi a final de agosto para contestar y tal. Planteamos Vía Crucis, planteamos cartelista, planteamos pregonero, y el cartelista fue unánime, fue Bruno, que además nos había gustado muchísimo el cartel que hizo el año pasado del Vía Crucis para la Hermandad de la Coronación. Y cuando hablamos con Bruno, nos entrevistamos, chaval, la verdad que es un gran descubrimiento, es una gran persona, una gran persona, un gran artista y un gran cofrade y un gran jerezano. La verdad es que de las cosas buenas que me llevo en mi consejo es haber conocido a Bruno. Total, que hablamos con él, me dice que está encantado. Quillo, nosotros en los 5 años que le digo, los 5 años que hemos de consejo, jamás hemos dicho quién pinte ni quién no pinte. Entiendo que el artista tiene que tener libertad absoluta para poder pintar lo que él siente que es la Semana Santa de Jerez. Vale, perfecto. Una de las veces le digo, pero Quillo, dime por dónde van los tiros, simplemente por saberlo. Y me dice, pues Quillo, para mí la Semana Santa de Jerez es esto. ¡Guau! Y le digo, pues Quillo, yo no lo veo, porque es mi último año, soy el presidente, tal y cual. Pero es que y la condición que me pone él, vamos, de hecho él lo ha dicho en todos los medios, la condición que me pone él, o pinto esto que para mí es Jerez, o no lo pinto, es que llevo años diciendo que esto. Total, bueno, pues dijimos que ¿y por qué voy a vetar yo el arte de él? ¿Y por qué voy a vetar yo que salga el Cristo por ser yo solo quien soy? Entonces, bueno, al final se decide y esa es la verdadera historia, ¿no? Total, una crítica más, ¿no? Bueno, estamos expuestos, ¿no? El que está en un puesto de responsabilidad o como el caso mío, tiene que estar expuesto a las críticas, que las lleves bien, las lleves mejor, las lleves peor, pero estás expuesto a las críticas. ¿Tú estás feliz? Yo, a día de hoy estoy muy feliz. ¿Estás contento? A día de hoy estoy ¿Estás tranquilo? A día de hoy estoy muy feliz, vivo en paz, vivo en tranquilidad absoluta, la conciencia tranquila de haber hecho el trabajo bien. Que habrá gente que estará molesta, pues lógicamente nunca se toman decisiones a gustos para todos, pero estoy tranquilo, estoy feliz, creo que el consejo al que represento ha trabajado durante 5 años por la Semana Santa, se ha dejado la piel, hemos trabajado por la Semana Santa, hemos trabajado por la ciudad, porque la Magna fue una apuesta de los cofrades por la ciudad y para la ciudad, y estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho. Nene, gracias. Gracias a ti, he estado muy cómodo en esta entrevista. Bueno, si alguien se ha sentido molesto con algunas palabras que he dicho, creo que he sido, como suelo ser, consecuente con lo que digo, transparente y... Como tú eres. Como soy. Yo Ni más ni menos. no puedo cambiar de ser como soy, porque peor son la gente tibia que se callan las cosas y después descubres cómo son. Gracias. Gracias a ti.